Aleluya, gloria a Dios. La paz del Señor Jesús, queridos hermanos y amigos que siguen este canal, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos muy agradecidos con Dios por un día más de vida que Él nos da. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca del pecado. Hay un problema muy grande en el hombre. No es la muerte tanto, hermanos, porque ustedes saben que todos vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir acá en esta tierra 500, 1000 años, 2000 años. Ninguno de nosotros, todos somos pasajeros, pero hay un grave problema. El hombre tiene un problema muy grande, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. El pecado condena al infierno. Entonces tenemos que deshacernos de ese problema si queremos vivir eternamente con Dios, si queremos ser glorificados, si queremos tener una eternidad de paz, de gozo y de felicidad. Amén. Ustedes pueden ver ahí en pantalla, queridos hermanos, a un hombre y al otro lado dice Dios, ¿sí? En el medio hay un abismo, hay una separación, ahí está el fuego del infierno y ahí dice pecado. En el título dice, el problema más grande del hombre es su separación de Dios, o sea, el pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado es infracción de la ley. Hay una ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un juez, tenemos alguien que nos gobierna, pero también tenemos un abogado. Dios tiene un reino. En este reino hay reglas, hay normas, hay un juez, hay un abogado, hay fiscales y nos guste o no, tenemos que someternos porque nosotros no mandamos, nosotros somos subordinados, nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, somos la creación de Dios, le debemos pleitesía a Dios y tenemos que someternos a sus leyes, a sus normas y sus reglas si queremos vivir bien, si queremos vivir en paz. Entonces vamos a ir al tema, queridos hermanos, para que nosotros podamos entender mejor. Amén. Gloria a Dios. Bien, y antes de ponerles el primer texto, les he cambiado de imagen. Ahí ustedes pueden ver al hombre que está intentando cruzar a Dios, de llegar a Dios. Y saben que hay una manera de llegar a Dios. Ese abismo se puede desaparecer. El infierno puede salirse de en medio si queremos llegar a Dios, pero por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Dice un dicho por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Sí, todos los caminos, las religiones conducen a Roma, al infierno, pero hay un solo camino que conduce a Dios, al cielo, que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, por medio de Jesús nosotros podemos cruzar ese abismo y llegar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 59:2. Dice la palabra del Señor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué ha hecho esa separación? Esa división, la iniquidad. Algo más dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor no te va a oír si tú estás en pecado. El rostro del Señor está oculto a aquellos que pecan, porque Dios es santo, 3 veces santo. Y para tú llegar a Él, tú tienes que confesar tu pecado y tú necesitas a Jesús. Cuando tú pecas, cuando tú mientes, tú robas, engañas, te masturbas, ves cosas sucias, faltas el respeto a tus padres, hurtas, estafas y así sucesivamente, todos los pecados. En tu conciencia tú sabes cuándo estás haciendo bien, cuándo estás haciendo mal. Hay una ley, ustedes saben, los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Esa ley se resume ahora en este Nuevo Testamento, ahora en la gracia que estamos viviendo, en 2. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confesar. ¿Por qué? Porque nuestra iniquidad hace la división entre nosotros y Dios, el pecado. La iniquidad, antes ustedes tienen que saber qué significa iniquidad. Iniquidad significa injusticia o gran maldad. Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Entonces, cuando usted está haciendo iniquidad, usted está haciendo maldad. Usted está haciendo injusticia.
entonces eso va a hacer que la presencia de Dios se retire de ti y te quedes solo. ¿Y qué más? Ese pecado le va a dar legalidad al diablo, esa iniquidad le va a dar lugar a Satanás en tu vida. ¿Tú quieres que Dios te oiga? Pues no peques, aléjate del pecado para que el rostro del Señor no se oculte de ti, para que Él te pueda oír, para que Él te pueda escuchar. Amén. Ahora vamos a Génesis 4:7. Dice la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido. Es Dios hablándole a Caín cuando había matado a su hermano Abel. ¿Ustedes recuerdan? ¿Y qué más le dice? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si tú no haces lo bueno, tú no te portas bien, tú no vives en santidad, en justicia, entonces el pecado está a la puerta. Ya le abriste una legalidad al diablo. El enemigo entró por la mentira que tú hablaste, por la cosa sucia que tú miraste, por el chisme que escuchaste, por las cosas malas que hiciste con tu manito, tal vez tocando tus partes íntimas de una manera inmoral, no al bañarte, porque todos se tienen que bañar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber que el pecado va a hacer que tú seas humillado. Cuando el diablo entra a tu cuerpo, él solamente sabe robar, matar y destruir. Él no sabe hacer otra cosa. De ti depende. El que peca va a ser humillado, pero si tú haces lo bueno, tú vives en santidad, en justicia, tú vas a ser enaltecido, vas a tener a los ángeles alrededor tuyo, vas a tener al Espíritu Santo habitando en ti, la presencia de Dios habitando en ti. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando tú pecas, cómo te sientes mal, te sientes triste, sientes que la presencia de Dios se fue, que tus ángeles se fueron, te sientes atormentado? Yo lo he sentido en algún momento y soy sincera, porque nadie puede decir que nunca ha pecado. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. No hay justo ni aun uno. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Todos en algún momento hemos pecado, pero el problema está en practicar el pecado y eso lo vamos a ver luego. Amén, no me quiero adelantar. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. El pecado vive enamorado de ti. La concupiscencia, la naturaleza caída, influenciado por el diablo, viven enamorados de ti. Quieren que peques. Los demonios, los espíritus inmundos quieren habitar en tu cuerpo. A ti será su deseo, dice la palabra. Es algo que no se puede evitar. La palabra ya lo dice. Pero ¿qué más dice? Esto es lo más esencial. Y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. ¿Cómo así? ¿Cómo me voy a enseñorear del pecado? ¿Cómo lo voy a tener debajo de mis pies, pisoteado al pecado, a la concupiscencia, a la naturaleza caída, al enemigo? ¿Cómo? Viviendo en santidad. Cuando tú vives en santidad, el enemigo no puede hacer nada en tu vida, a menos que Dios lo permita, así como Job. Esos son casos exclusivos. Pero mientras tú vives en santidad, el diablo no te puede tocar, a menos que Dios lo permita para una prueba, para demostrarle al enemigo cuánto tú lo amas. Pero mientras tanto, si tú vives en santidad, tú estás protegido. Los ángeles, el Espíritu Santo, la presencia de Dios está contigo. Entonces tú decides si dar lugar al enemigo, a la concupiscencia, o si que tú te enseñorees de todo eso. Porque Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Y nada, absolutamente nada nos dañará. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, no se puede. Es difícil. No, señores. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre para que en su cuerpo condene el pecado, para que nadie diga no se puede. ¿Ustedes qué creen? Es para darnos un ejemplo. El Señor vivió en oración, en ayuno, en santificación, predicando la palabra, haciendo justicia y verdad y misericordia. Por eso que Él venció. Y si tú quieres vencer, tú tienes que ser como Jesús, hacer lo que Él hizo, vivir en santidad, en oración, en ayuno, estudiando la palabra, vigilando, porque tenemos que velar, porque el enemigo tiene dardos, Él crea estrategias.
El enemigo es muy astuto, el Señor lo reprenda. Por eso la palabra siempre nos dice que debemos velar. Entonces hay que enseñorearnos, hay que vencer. En el nombre de Jesús vamos a vencer, porque dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Ahora quiero informarles algo. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio para que sus pecados sean limpiados, para que ellos sean redimidos y para que Dios les perdone. Pero lo que fue en el Antiguo Testamento fue sombra de lo que sería ahora, pero en ellos fue físico, pero en nosotros es espiritual. En nosotros se ha manifestado de otra forma ese sacrificio y ahora se los voy a mencionar. Mire que dice Éxodo 29:36. Es Dios hablándole a los sacerdotes. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. Mire, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Entonces todo israelita que antes pecaba, fallaba, tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre para que sus pecados sean borrados, para que sean limpiados, para que sean expiados, purificados sus pecados. Amén. Pero ahora miren, en el Nuevo Testamento, San Juan 1:29, ahora en la gracia, ¿qué estaba sucediendo? Dice que en el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, era Juan el Bautista que dijo esto respecto a Jesús, ¿sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos a alguien que se sacrificó por nuestros pecados. Se derramó sangre por nuestros pecados. Esa sangre que se derramó nos limpia de todas nuestras impurezas, de todos nuestros pecados. Él es nuestro Cordero. Cristo se ofreció por nosotros, porque es la ley de Dios. La ley de Dios se tiene que cumplir. Tenía que haber derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Entonces, agradezcamos siempre a Jesús por ese sacrificio, porque cuando nosotros pecamos, dice que tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? También lo vamos a ver luego en el texto, es Jesucristo. Entonces, Él es nuestro Cordero, Él fue sacrificado por nosotros. Antes, los israelitas tenían que sacrificar un cordero, pero a nosotros ya se nos ha sacrificado. Por eso nosotros no podemos abusar de la gracia, por eso que es tan peligroso jugar con la gracia. Hay que tener cuidado. Amén. Vamos ahora a primera de Juan 3:4. Dice la palabra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? Hay una ley, el Señor tiene leyes, estatutos, decretos, mandamientos. Si nosotros pecamos, hacemos lo malo, entonces estamos infringiendo la ley. Cuando tú te pasas la luz roja estando conduciendo, ¿qué sucede? Estás infringiendo una ley, viene una papeleta, viene un castigo por haber hecho eso. El mundo está regido por leyes en todo momento, en todo lugar, hasta en la iglesia también existen normas. Entonces, todo aquel que comete pecado, o sea, que viola la ley, que viola la palabra, el estatuto, está infringiendo la ley, la palabra de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú no pecas, tú no estás infringiendo ninguna ley, no va a haber ningún castigo, pero si tú infringes la ley, va a haber un castigo, así como una papeleta cuando te pasaste la luz roja, va a haber un castigo, va a haber una multa, tú tienes que pagar. Es la ley de la vida, hay consecuencias, todo tiene consecuencias. Si usted se lanza de un 10º piso abajo, hay una ley de la gravedad. Puedes morir. Entonces todo está regido por leyes. No podemos nosotros infringir la ley y que nos va a ir bien. No, tú infringiste la ley, te va a ir mal. Va a haber un castigo, va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber tristeza. No nos conviene infringir la ley de Dios. Amén. Ahora vamos a primera de Juan 3:5. Dice así, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién Él? Jesús de Nazaret. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, porque antes, cuando los israelitas pecaban, tenían que llevar un cordero limpio, tenían que llevar un cordero sin mancha, un cordero bueno.
un cordero que no tenga imperfecciones para que se pueda ofrecer el sacrificio. Y ahora nuestro Jesús, que se dio por nosotros, también era un cordero sin mancha, sin imperfección. Por eso que él no pecó, porque si él pecaba, todo se iba abajo. Jesús es el único ser humano que pisó la tierra que nunca pecó. Nuestro cordero tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Gloria a Dios por eso, amén, que Él pudo vencer. Y si Él venció, nos dio el ejemplo, también nosotros venceremos. Pero Él es el único que nunca pecó. Amén, gracias a Dios que pudo vencer y nosotros hoy podemos ser redimidos por su sangre preciosa. Amén, gloria a Dios, gracias Jesús. Amén. Entonces continuamos. Vamos ahora a primera de Juan 3:6. Dice así: todo aquel que permanece en Él, que está enraizado en Cristo, que está viviendo en el Espíritu, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted está cayendo constantemente en el pecado, usted todavía no ha visto a Jesús. Hermana, nadie ha visto a Jesús. Estamos hablando espiritualmente, un conocimiento espiritual. Por eso dice, ni le ha conocido. Es un conocimiento espiritual. Tú conoces al Señor por medio de su palabra, de la oración. Tú estás enraizado, estás conectado con Él. Tienes una vida cercana con Él, una vida íntima con Él. Estás siempre a sus pies. Entonces, cuando más cerca estés de Jesús, más lejos el pecado va a estar de ti. Por eso dice, todo aquel que permanece en Él no peca. No vas a pecar, lo digo por experiencia. Porque antes, cuando no oraba como debía ser, cuando no ayunaba como debía ser, cada rato, tal vez una palabra, tal vez algo que hiciste, tal vez no era grave, pero era una infracción de la ley. Ustedes saben que una mentira ya es una infracción de la ley. Entonces después te das cuenta y dices, wow, ¿qué dije? Entonces es así. Pero cuando tú más te conectas con la oración y el ayuno a Dios, va a ser muy difícil que usted peque. Es muy difícil que usted peque. Solamente cuando hay descuido hay un desliz. Entonces nos conviene vivir cerca del Señor, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que aléjate del pecado y apégate más a Cristo, para que se te pegue lo de Dios y se te quite lo del mundo. Amén. Mire que dice ahora el verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Si tú haces justicia, tú eres justo como Jesús, como Dios que es justo. Amén. Vamos al 8, que aquí quiero centrarme un poquito más. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia entre practicar el pecado y un descuido, un desliz. Eso usted lo tiene que tener claro. Si usted siempre está practicando, voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios, eso es jugar con la gracia. Eso es grave. En ese caso, la palabra dice que no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor y fuego que ha de devorar a los adversarios. El pecado imperdonable no solamente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, también es el que peca deliberadamente, porque dice que ya no queda más sacrificio, es una condenación segura, porque usted está abusando de la gracia. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Si usted está practicando siempre, voy a pecar, usted programa el pecado, voy a ir a un hotel, voy a pecar con tal mujer, con tal hombre y después le pido perdón a Dios. Si David también pecó, si Salomón tuvo tantas personas, o sea, agarran excusas para pecar, para revolcarse en el pecado. No es así, señores, no es así. El que ama no traiciona. Si tú amas a Dios, tú no te vas a revolcar en el pecado. El que ama la presencia de Dios va a permanecer en Él, va a buscar su santidad. Así que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús, el Hijo de Dios? Para deshacer, para destruir, para quemar todas las obras del diablo. Él te puede perdonar cuando tú eres sincero, cuando tú eres íntegro, cuando tú le dices, Señor, yo pequé, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Para que haya un perdón, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Para que Dios te perdone, tiene que haber un arrepentimiento sincero, que te quede claro. Por eso lo estoy repitiendo.
Si tú no eres sincero, Dios no te va a perdonar. Dios conoce lo profundo de la mente y del corazón del hombre. El Señor escudriña nuestros pensamientos. No puedes jugar con Dios. Si tú quieres perdón, arrepiéntete de verdad. Algunos dicen, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque estás en la carne. Tú tienes que vivir en el Espíritu, orando, ayunando, leyendo la Biblia, santificando, velando. Ahí sí se puede. Se puede porque muchos pastores, siervos de Dios que aman a Dios, que aman la palabra, que aman a Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, se esfuerzan por agradar a Dios. En tu voluntad nadie va a mandar. El diablo te va a ofrecer el pecado, te va a mandar un dardo, pero de ti depende si tú te comes ese pecado, si tú aceptas ese dardo, si tú le das legalidad, porque no podemos evitar que las palomas vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos se orinen en nuestra cabeza. Asimismo, no podemos evitar las tentaciones van a venir para demostrar cuánto tú amas a Dios. El Señor permite que venga el dardo para que tú demuestres si estás en el espíritu o en la carne, si tú estás amando a Dios o de verdad amas el pecado. Para eso viene la tentación. ¿Para qué son las pruebas, los exámenes en el colegio, en la universidad? ¿Para qué? Para saber cuánto tú sabes de tu materia, cuánto estás preparado para seguir avanzando al siguiente grado. Así es, cuando tú vences la tentación, el pecado, tú subes de nivel espiritual. El Señor te honra. Querer es poder. El que quiere, puede. Deja las excusas. Porque así como tú te esfuerzas y amaneces para recibir una carrera, para ganar un título, cuánto más para ganar tu carrera eterna, para ganar el título celestial, la salvación eterna. Cuánto más, sí se puede, en tu voluntad ni el diablo puede mandar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Si tú quieres, tú vas a poder vencer el pecado, tú vas a evitar la práctica del pecado, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vean ahora que dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando tú naces de nuevo, tienes un encuentro personal con el Señor, no practicas el pecado. Puede pasar un desliz, sí, un descuido en un momento que tú no te diste cuenta. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo les conté en otro video también esto, que una vez yo estaba viajando cada momento, cada rato, de un carro a otro, y cada rato pagaba mi pasaje. En una de esas no me di cuenta y yo le dije a la señora, ya le pagué, porque estaba tan ocupada y tantos pensamientos en la cabeza, y la señora no me insistió y se fue. Entonces yo cuando bajé, estuve ya caminando, llegando a mi casa, encuentro el dinero en mi bolsillo y me dio tanta vergüenza y yo tenía ganas de ir corriendo detrás del carro para pagarle a la señora. Sin querer yo caí en una mentira y en un robo o hurto, como se pueda llamar, porque no pagué lo que tenía que pagar. Eso fue un descuido, no fue algo adrede, a propósito. Pero si yo lo hubiera hecho adrede, a propósito, eso es practicar el pecado. ¿Me entienden ahora? Entonces, practicar el pecado es estar siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Pero cuando tú te arrepientes de verdad, hay un cambio. Por eso dice que el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es excusa, no es lágrima de cocodrilo. El arrepentimiento verdadero es cambiar. Cuando tú amas a Dios, tú no quieres traicionarlo. Tú quieres estar bien con Él, tú quieres su presencia, tú quieres sus ángeles, tú quieres al Espíritu Santo en tu vida. Entonces tú empiezas a aborrecer todo pecado, tú no practicas el pecado. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, si tú todavía no has nacido de nuevo, busca el nuevo nacimiento. Dile, Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo ya no quiero pecar, Padre. Cuando tú nazcas de nuevo, no vas a practicar el pecado, hermano, se lo aseguro. Cuando vives tú en el Espíritu, orando, velando, ayunando, santificando, leyendo la palabra, tú no vas a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes ese coraje, ese carácter de mantenerte en el Señor. Es bueno levantarse en la madrugada porque eso te da una fortaleza superior para vencer el mundo, la carne y el diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando la simiente de Dios va a estar en ti, cuando vivas en el Espíritu. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puedes pecar porque eres nacido de Dios. Eso es un hecho. Compruébalo. Te desafío a que tú lo hagas. Tú vas a ver, porque yo lo he comprobado.
Cuando menos oras, menos lees la palabra, menos vigilas, menos te levantas en la madrugada, más fácil vas a caer en el pecado. Más fácil vas a envidiar, más fácil vas a mentir, más fácil vas a ver cosas sucias en la red. Pero cuando tú te consagras, cuando tú vives en santidad, va a darte asco todo lo del diablo. Vas a aborrecerte, va a dar ganas de vomitar. Hermanos, cuando yo nací de nuevo me dio asco la televisión que tanto amaba, que yo decía me voy a descarriar porque yo quiero mi televisión. Cuando yo era adolescente quería que llegue los 18 años porque yo vengo de una iglesia bien radical y agradezco a Dios por ese honor que me ha dado de estar en esa iglesia, porque todo se lo debo a Dios y a ese ministerio que en ese entonces la presencia de Dios se manifestaba ahí. Mi anhelo era a los 18 años descarriarme, comprar mi televisión, usar pantalón, vivir una vida loca. Pero Dios me encontró a los 14 años y desde ese día aborrecí toda la basura del diablo. A mí me da asco, hermanos. La televisión a mí me da asco. Yo no la puedo ver. Quizá un computador, una laptop, porque tú moderas qué es lo que tú estás viendo. Es muy diferente. Pero en la televisión, cuánta inmundicia, cómo te enseñan a pecar, cómo te enseñan a hacer lo malo. Usted tiene que tener cuidado con lo que ve. Tú no puedes ser cristiano verdadero viendo TV basura. Hasta las noticias, las mujeres que dan la noticia, cómo salen con unos escotes, cómo salen con unas minifaldas tan reveladoras. Y usted siendo pastor viendo eso, no me diga que no siente nada. Entonces usted es un querubín, un ángel. Por favor, déjese de hipocresía, conviértase, deje de practicar el pecado. Si quiere que la simiente de Dios esté en usted, ande en el Espíritu. Amén. Vamos ahora a Romanos 3, 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay algunos cristianos tibios, mundanos, que les gusta pecar, que tienen la mente entenebrecida, que tienen la conciencia cauterizada, que pecan y todavía se excusan. Dice, no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. O sea, ellos usan el texto, pero para seguir revolcándose en el pecado, y no es así. Todos han pecado, todos tienen pecado. Son como los que dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mire, hermano, usted no puede usar la palabra para una excusa. Si usted ya conoce la palabra, usted no puede seguir pecando y pecando y pecando. Ya les dije que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es un desliz. Son dos cosas muy diferentes. Entonces no se deje confundir por esos falsos cristianos que están en el evangelio como cizaña para dar mal ejemplo. Son las cabras del evangelio que no quieren someterse, que no quieren vivir en santidad, que cuando alguien les reprende, ellos rápidamente dicen, no hay justo ni aun uno. Usan el texto, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero una cosa es que usted se siga revolcando en el pecado. Usted ya no puede seguir viviendo en el pecado si ya fue alumbrado por el Señor. Ya tiene que forzarse a vivir en el Espíritu, a crecer en santidad. Amén. Entonces hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Gracias a Jesús. Ahora entienda eso, que la salvación no cuesta dinero, porque hay iglesias que han sacado ideas, normas, hasta para sanarse, que tanto dinero para que tú recibas tu salvación, tanto dinero para esto, para lo otro. No se deje confundir, hay satanistas, hay infiltrados en el evangelio. La salvación es gratuito. Si alguien te dice que te va a dar una diploma para que tú puedas ser salvo, un documento para que tú puedas salvarte, no se deje engañar. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos ahora a primera de Juan 1:8. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede decir que nunca pecó, nadie. Todos hemos pecado en algún momento, pero ahora que hemos conocido la verdad, debemos permanecer en la santidad. Amén. No podemos autoengañarnos. Si nosotros decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Hay que ser humildes. Por eso, hermanos, que en nuestras oraciones siempre nosotros debemos pedir perdón por nuestros pecados en palabras, en pensamiento, en obras, en actitudes, en acciones, en motivaciones. Debemos pedir perdón siempre.
siempre, porque a veces hasta en pensamientos, ay, mire esa vieja, o ay, mire esa señora, estamos pecando, estamos juzgando muchas veces sin saber a veces la motivación por qué la otra persona lo está haciendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, por eso que siempre en nuestras oraciones tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Eso está en las reglas, eso está en las normas de la oración cuando está el Padre Nuestro, porque va primeramente la alabanza a Dios, alabar al Señor sobre todo, y usted sabe que eso es un esquema de cómo debe ser la oración, y ahí está: perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Siempre, de una u otra manera, sin darnos cuenta, estamos fallando, estamos pecando, y eso tenemos que ser conscientes y pedirle perdón a Dios. Amén. Ahora vamos a primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, hay que confesar. Si usted no confiesa, Dios no te va a perdonar. Tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento es cambio. Si no hay un cambio, un arrepentimiento, Dios no te puede perdonar. ¿Por qué? Desde que Jesús, Juan el Bautista empezaron a predicar, decían: arrepentíos y convertíos. Porque para que haya perdón, para que vengan el tiempo de refrigerio, tiene que haber un arrepentimiento, dejar el pecado, una conversión, dejar de hacer lo malo, un arrepentimiento verdadero. Es ahí donde confesamos nuestras faltas, nuestros pecados a Dios. Hay que decirle al Señor nuestro pecado con su nombre y su apellido, porque ninguno de nosotros se puede justificar delante de Dios. Dios sabe mejor cómo hemos hecho las cosas, para qué lo hicimos. El Señor sabe todas las intenciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. ¿Quién quiere andar cochino espiritualmente, sucio espiritualmente? Ni tú ni yo, porque cualquier momento viene la muerte, un paro cardíaco, un accidente, una bala perdida, algo sucede. Tenemos que estar listos para volar con Cristo. No es un juego, la salvación no es un juego. Siempre tenemos que tener cuidado con nuestros actos, siempre tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. El Señor es fiel y justo, hermanos. ¿Por qué es fiel y justo para perdonarnos? Porque Jesús fue el que murió. ¿Quién condenará? Dice, Él es el que murió. Jesús es nuestro abogado. Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, diciéndole: Dios, perdónale. Yo morí por ella, morí por Juan, por Ana, por Zulema, morí por Pedro, por Anita. Perdónale, Señor. Y es ahí donde el Señor, nuestro Dios, nos perdona, porque Jesús intercede por nosotros al Padre. Él es justo, hermanos. Él sabe también las debilidades, porque Él vivió en el cuerpo. Él estuvo también como hombre aquí en la tierra. Él sabe de todo, por eso que Él nos entiende, por eso que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que confesar al Señor nuestros pecados para tener la bendición de ser limpiados, de ser purificados, de ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Vamos ahora a Romanos 6:23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. Hermana, yo pequé y no me morí. Muchos tienen una mala interpretación de la palabra. Quiero decirte, y me voy a ir más allá por el Espíritu: la paga del pecado es enfermedad, es dolor, es tristeza, es sufrimiento. ¿Por qué los hombres que se van y se acuestan con una prostituta, ellos dicen: hermana, pequé y no me morí? Pero la enfermedad empezó a hacer su efecto. Todo pecado sexual te va a pasar una factura. El virus se va propagando. La enfermedad se va gestando. ¿Por qué aparecen después de tiempo con un cáncer generalizado? ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que la promiscuidad sexual en las mujeres produce cáncer al útero. La promiscuidad sexual en los hombres produce cáncer a la próstata. Esto muchos no lo saben, a los médicos no les conviene. Por eso que ellos promueven mucho el libertinaje sexual, porque es un negocio. La enfermedad es un negocio. ¿Por qué tanta propaganda a la cerveza, al cigarro? Usted sabe que a la larga estar fumando te va a pasar un cáncer al pulmón. A la larga estar tomando bebidas alcohólicas te va a pasar un cáncer al hígado. Y ahí se cumple. La paga del pecado es muerte, es enfermedad, es dolor, es tristeza, es sufrimiento. Es una muerte lenta pero segura.
Para aquellos que decían, hermana, pequé y no me morí, ahora ya lo saben. El pecado te va a pasar una factura. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Tú estás sembrando santidad, pureza, integridad, vas a cosechar paz, gozo, felicidad. Eso es lo que dice la palabra. El que siembra para la carne va a cegar corrupción, dolor, enfermedad. El que siembra para el espíritu va a recoger paz, gozo, felicidad. Tú decides, porque el diablo no te pone una pistola en la cabeza y te dice peca, peca. No. Es tu decisión. La tentación viene para demostrar cuánto tú amas a Dios, cuánto tú te amas a ti mismo, porque al final quien va a sufrir eres tú mismo. Tú no le estás haciendo un favor a Dios, tú mismo te estás haciendo el favor. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú quieres ese regalo? Vive en santidad. Cristo debe vivir en nosotros. Tenemos que vivir la vida de Cristo para nosotros tener paz, gozo, felicidad y sobre todo la vida eterna. Ya lo sabes. Amén. Vamos ahora a Romanos 2:12. Mire que dice la palabra del Señor: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Esto para responder a aquellos que dicen, hermana, ¿y cómo fue antes de la ley? Por ejemplo, antes de Moisés, antes del Éxodo, ¿cómo la gente va a ser juzgada? ¿Cómo se le contaba el pecado? ¿Por qué? Por la conciencia. Todos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sabemos cuándo estamos haciendo lo bueno, cuándo estamos haciendo lo malo. Y ahí se cumple la palabra. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Van a ser juzgados conforme a sus obras y conforme a su conciencia, a su corazón, a lo que ellos habían hecho. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Tú que tienes una ley, yo que tengo una ley, tenemos que tener más cuidado. Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Tú sabías que esto era pecado, tú tenías el conocimiento de lo que decía la Biblia y a pesar de eso tú lo hiciste. Vas a recibir doble castigo. Los que conocen y lo hacen van a recibir doble castigo. No nos conviene pecar, hay que alejarnos del pecado. Amén. Vamos ahora a Romanos 5:19. Dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿A quién se está refiriendo? A Adán. Por culpa de Adán todos hemos sido considerados o constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿De quién uno? De Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Por Jesús nosotros ahora somos constituidos justos. Porque estamos practicando la justicia, estamos queriendo agradar a Dios. Entonces, gracias a Jesús por salvarnos, por ayudarnos a agradar al Padre. Amén. Bien, vamos ahora a Romanos 6:12. Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, es una orden que nos da el Señor, que en tu cuerpo no reine el pecado. De modo que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. No obedezcas a tu concupiscencia. Tu carne te va a pedir pecado, mirar cosas sucias, inmorales, hacer lo malo. No le obedezcas, rebélate contra tu carne, contra el mundo y contra el diablo. Que no reine el enemigo en tu vida, que no reine el pecado en tu vida. Basta ya de tanto pecado, basta ya de dar lugar a Satanás. Repréndelo en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda. Amén. En el nombre de Jesús vamos a vencer, vamos a vivir en santidad. Amén. Miren ahora que dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado antes, cuando no conocíamos a Cristo, éramos esclavos, estábamos atados, esposados, teníamos grillos en nuestras manos, en nuestros pies, y el diablo hacía con nosotros lo que quería, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando tú obedeces de corazón la sana doctrina, tú eres liberado. Se rompen tus cadenas, se pudren los yugos, porque la unción del Señor pudre los yugos cuando se predica la palabra verdadera, sin levadura, esa palabra, porque Jesús es la palabra.
Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Jesús mismo, por medio de su palabra, nos liberta. Se rompen nuestras cadenas. Se pudren los yugos. Y gracias a Jesús por eso que ha hecho con nosotros, que nos ha libertado. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de tantos males? ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Estaríamos ahí tal vez con una enfermedad, tal vez con cáncer, tal vez con SIDA. De tantas cosas el Señor nos ha librado. Gracias a Jesús por esa palabra. Amén. Gracias a Jesús por entregarse en la cruz del Calvario, por su doctrina verdadera que nos hace libre. Por eso hay que obedecer, hermanos, de corazón. Hay que obedecer de corazón a la sana doctrina, a la palabra sin levadura, que es el Señor Jesucristo. Amén. Miren ahora que dice el 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, una vez que hemos sido libertados del pecado, ahora nosotros tenemos que ser siervos de la justicia, obedecer la santidad, la justicia, la verdad, la palabra de Dios para permanecer en esa libertad. Porque si tú te descuidas, el diablo te vuelve a cautivar. Te manda una red y otra vez te atrapa y te mete en la cárcel y te destruye, porque el enemigo solamente sabe hacer eso. El Señor lo reprenda, amén. Hay que permanecer en la santidad y en la justicia para no volver a ser cautivados, amén. Miren ahora lo que dice Romanos 6:22, confirmando, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto que la santificación. Ahí está. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no se queda ahí. Ahora somos hechos siervos de Dios. Y tenemos por fruto la santificación. Si tú no estás dando fruto de santificación, tú aún no has sido libre, aún sigues cautivo, aún tienes cadenas. Y algo más dice, y como fin la vida eterna. Si tú tienes frutos de santificación, es que verdaderamente tú has sido libre y tu fin va a ser vida eterna. Tenlo por seguro. Si tú estás viviendo en santidad, en verdad, en justicia, en integridad, tú vas a tener la vida eterna. Pero si sigues esclavo, amando la carne, el diablo, el mundo, tú no vas a entrar al cielo. Al cielo no va a entrar ningún esclavo. Al cielo no va a entrar nadie que tenga cadenas. Por eso dice la canción, cadenas, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cristo rompió nuestras cadenas. Libérate de esas cadenas. Deja de pintarte el cabello, de cortarte el cabello, de andar apretado, ajustada, de estar mostrando tus intimidades, de ver cosas sucias, de estar celebrando fiestas paganas, día de Navidad, del padre, de la madre, del pastor, del tío, del padrino. Tantas cosas que el diablo saca para que la iglesia se prostituya. Deja de ver películas inmorales, deja de ir al cine, a los antros de maldad, al tragamoneda, deja de estar yendo a los bares, arrepiéntete, conviértete, deja el pecado, deja a la mujer, el hombre ajeno. Dios te ama, Dios no quiere que tú te pierdas. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, ahora a Salmos 32:5. Dice la palabra del Señor, David hablando, amén. Mi pecado te declaré. ¿Qué tienes que hacer con el pecado? Tienes que declararlo, confesarlo. Y no encubrí mi iniquidad. Tu iniquidad no lo metas debajo de la cama, no lo escondas, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Lo oculto va a salir a la luz. Eso ya es una profecía, hermanos, eso está escrito. No hay nada que quede oculto, todo sale a la luz. Por eso dice David, y no encubrí mi iniquidad, porque él sabía que el Señor saca las cosas a la luz. Así que si no quieres que Dios te desenmascare en público, humíllate tú. Busca la misericordia de Dios, porque David fue confrontado por Natán públicamente y hasta ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras. A nivel mundial, para aquellos que dicen, no, que el pecado no se dice, pero para que veas que cuando Dios quiere desenmascarar a alguien lo hace y lo publica a nivel mundial. No encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué dice? Confesaré mis transgresiones, mis iniquidades, mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor te va a perdonar, porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, pero hay que confesar. Hay que declarar el pecado. No hay que encubrir la iniquidad. ¿De qué nos sirve esconder, hermanos? Si a los ojos de Dios nada se oculta.
Si sus ojos son como llamas de fuego, si sus ojos escudriñan a los hombres, para Dios no hay nada oculto. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Ya basta de pecar, humíllate, busca tu salvación, ya fue suficiente. Ahora que tienes vida, conviértete. El mañana no nos pertenece. Dios te llama a la salvación. Dios quiere salvarte. Dios te ama. Deja de pecar, de hacer lo malo. Arrepiéntete. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al Salmo 38, 18. David sigue hablando, amén, pero en otro texto, en otro versículo, dice, por tanto confesaré mi maldad. Hablamos eso, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y me contristaré por mi pecado. Hermanos, hay que contristarse por el pecado. Si tú no te contristas por el pecado, es que tú no amas a Dios. Cuando tú le haces un daño a alguien que amas, te duele. Cuánto más a Dios que nos ama, que nos ha creado, que nos ha dado la vida, que nos da todo. Debe dolernos fallar a aquel que nos ama, a aquel que nos da la vida. Debe dolernos, hermano. Debe haber de verdad esa sinceridad en nosotros. Hay que llorar nuestro pecado. Porque a veces es muy peligroso, es muy triste ver personas, pequé, ya le pedí perdón a Dios, todos felices, hermano. Cuando alguien peca se mete debajo de la tierra, quiere que le coma la tierra, quiere desaparecer. Pero ahora muchos publican su pecado y no tienen la vergüenza, no se contristan como debe ser. Hay que contristarnos, hay que llorarle al Señor cuando le fallamos, amén, porque eso también le duele al Señor que nosotros le fallemos. Dice en la palabra en Génesis, le dolió en el corazón al Señor haber creado, haber hecho al hombre. Bien, queridos hermanos, vamos ahora a primera de Juan 2:1, dice la palabra, hijitos míos, qué lindo Juan, ¿verdad? El discípulo amado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando dice estas cosas os escribo para que no pequéis, es la palabra de Dios. Por eso que cuando tú más lees la palabra, más estudias la palabra, tú sabes qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí puedes hacer. Entonces, si tú dejas de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditar en la palabra, que meditar va más allá de solamente leer, entonces eso te va a evitar pecar. Cuando tú más conoces la palabra, menos vas a pecar. Por eso dice eso Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Conocer la palabra te evita de pecar. ¿Y qué más dice? Y si alguno hubiere pecado, o sea, si tú o yo hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí está, nuestro abogado por excelencia. Tenemos un abogado que nos defiende, que está a la diestra del Padre, pidiendo por nosotros. Pero no hay que abusar tampoco, hermanos. No hay que ser frescos. No hay que pecar a propósito, porque los pecados que son a propósito, adrede, no tienen perdón. Vaya usted a Hebreos 10:26 en adelante. Ahí habla claramente, hermanos, de aquel que peca deliberadamente. Dice, ya no queda más sacrificio, sino el juicio de Dios, horrenda expectación de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando tú practicas el pecado, tú te vuelves un hijo del diablo, tú eres un demonio, te vuelves un adversario y el fuego de Dios te va a consumir. Por eso que no debemos practicar el pecado. No abusemos de la gracia. Amén. Que tal vez tú te descuides en algún momento sin querer, hagas algo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso, hermano, no te descuides, porque en ese momento puedes morir. ¿Y qué vas a hacer? El diablo está al acecho. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no pierde las esperanzas con ninguno de nosotros. Si en el 2000 no te hizo caer, él va a venir en el 2030. Si en el 2025 no terminó contigo, él va a venir en el 2050. El diablo nunca pierde la esperanza con nosotros. El Señor lo reprenda. Amén. Por eso tenemos que velar. Entonces, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Jesús. Amén. Por ese amor, esa misericordia que tuvo para con nosotros, de derramar su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades. Dice la palabra que el Señor cuando nos perdona, dice que Él lo lanza nuestros pecados a las profundidades del mar y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Hermanos, el Señor te perdona. Usted ha podido cometer muchos pecados. Si usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo y no ha pecado deliberadamente, usted tiene esperanza.
Humíllese a Dios. El Señor te levanta. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Pedro le falló, le negó al Señor. Tal vez tú te has descarriado, pero el Señor le dio una oportunidad a Pedro. No le dijo, no, ya no te quiero. No, hermanos, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Y una vez que tú recibas esa oportunidad, ya no lo traiciones. Pelea, muere agradando a Dios, como sea, aunque sea arrastrándote. Llega a la vida eterna, llega a la meta final en santidad, en pureza, en justicia, en honestidad. No te dejes vencer. El Señor te quiere, el Señor te ama, el Señor quiere que pase la eternidad con Él. Amén. Entonces ahora ya sabes, si tú has pecado, tienes que confesar tu pecado con nombre y apellido. Tienes que declarar tu pecado con sinceridad. Tienes que arrepentirte. Recuerden que arrepentimiento es sinónimo de dejar de hacer lo malo, de dejar de practicar ese pecado. Y hay que llorar nuestro pecado. Eso también tenlo claro, amén. Te tiene que doler. Si no te está doliendo, es que estás cauterizado. Tu conciencia está cauterizada. Estás muy mal. Llora al Señor. Clámale, pídele perdón. El Señor te restaura. Quita toda esa dureza de tu corazón. El Señor quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Amén. El Señor nos ama, hermanos. No hagamos llorar al Señor, no le hagamos sufrir. Aplaquemos su ira viviendo en santidad, orando. Mínimo un cristiano tiene que estar orando, mínimo, hermanos. Eso es lo mínimo, 1 hora diario. Eso es lo mínimo. Jesús dijo, ni 1 hora habéis podido velar. Eso es lo mínimo. Pero lo normal es de 2 horas a más que nosotros oremos. En la mañana ora 20 minutos, en la tarde 20 minutos, en la noche 20 minutos, en la madrugada 20 minutos. ¿Cuánto va ahí? Empieza a orar y leer más la Biblia. Eso te va a limpiar. En la mañana puedes orar 30 minutos. En la tarde 30 minutos. En la noche 30 minutos. En la madrugada 30 minutos. Ahí ya tienes 2 horas. Y eso te va a mantener. Si tú recién eres nuevo, tú no conoces el Evangelio, tú estás empezando el Evangelio, pues empieza con 15 minutos. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 en la noche, 15 en la madrugada. Ahí tienes 1 hora. Pero si usted ya tiene un poco más de tiempo, ya empieza un poco más. Ya empieza entonces a subirle. Los pastores a estas alturas de la vida, a estas alturas de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, los pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, maestros, etcétera, tienen que estar orando mínimo 4 horas, hermanos. Eso era, antes los siervos oraban 7 horas, hoy se escandalizan cuando dice 3 horas, 4 horas, están que se desmayan en el piso, que les da pataletas, hermanos. Antes los siervos que subían a predicar en nuestros altares oraban 7 horas, 5 horas, 10 horas. Eso no es un cuento, eso es la realidad. Por eso que antes se hacía sentir más la presencia del Señor. Entonces mínimo ahora los que están presidiendo, los que están liderando a la iglesia, los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, etcétera, tienen que estar orando 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la noche, 1 hora en la madrugada. Ahí están las 4 horas. Eso es lo mínimo. Si usted puede orar más, hágalo. Eso es para tu beneficio. No, hermana, entonces no voy a trabajar. El evangelista Gigi Ávila era maestro y solamente dormía 4 horas y se la pasaba la madrugada orando. Y todavía algunos se preguntan por qué Dios lo usó tanto. Ahora ya sabes por qué Dios lo usó tanto, porque había tantos milagros, sanidades, por qué tenía tanta palabra, porque él oraba y ayunaba. Así que basta de ser flojos, glotones, ociosos, vagos. El Señor no se va a llevar ningún vago, ningún glotón. El Señor quiere que vivamos en el Espíritu para vencer el pecado, al mundo, a la carne y al diablo. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos, hermanos. Gracias a Dios por todo. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Que nos ha hablado con su palabra, que es la espada de 2 filos. Amén. Les invito a todos ustedes, queridos hermanos, si aún no se han suscrito a este canal, pues que lo hagan, a dejar su like también, si pueden. Amén. Y también que puedan compartirlo con la iglesia, con los hermanos de los diferentes grupos. Hay que hacer correr la palabra verdadera, la palabra eficaz. Amén. Hay que ser algo productivo, hay que salir a evangelizar. Yo también evangelizo, también hago otras cosas.
cosas. Usted sabe que la palabra dice, lo que hace tu izquierda que no sepa tu derecha. Entonces hay que hacer algo más para Dios. Ponte a predicar, hay que hacer las cosas que el Señor quiere porque el tiempo es corto. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra. Toda la gloria, la alabanza sea para ti. Gracias por hablarnos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, tu escritura, Padre. Renunciamos a todo pecado, Señor. Te pido por mis hermanos también que renuncien el pecado. Líbranos de pecar, líbranos de hacer lo malo. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, para no ofender tu corazón. Ayúdanos a andar en la luz, Padre. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para vivir en el Espíritu, Señor, y no deslizarnos y no pecar, Señor, y no revolcarnos en el pecado. Líbranos, Señor, de toda trampa, de toda malicia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Destruye y deshace, Padre, todos los planes del diablo. Con todo demonio de venganza, de malicia, de maldad son destruidos, quemados, atados, fuera en el nombre de Cristo. El Señor lo reprenda. Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. El Señor reprenda al diablo y todas las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo tu amor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Si el Señor quiere, pues regresamos en otra oportunidad. Amén. Maranata, Cristo viene, a seguir velando. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.